Hola, hola. Bueno, acá estamos con Juan, que quiso dar testimonio para mostrar lo que él ha vivido y cómo ha trabajado su equilibrio para recuperar el equilibrio después de algo que ocurre muy pocas personas en el mundo. La probabilidad de tener una neuritis vestibular es de 5 personas cada 100.000 habitantes y el 98% no vuelve a tener una neuritis, pero en el caso de Juan, en 2023 tuvo la primera neuritis en el oído izquierdo y en 2025, en enero, para ser más preciso, vuelve a tener una neuritis del oído derecho. Y me gustaría que nos cuentes cómo fue la primera, qué sentiste, cómo te diste cuenta, cómo actuaste, eh, para poder empezar a hacer un recorrido desde el inicio hasta encontrarte hoy, un año después de esa segunda neuritis vestibular que fue tan complicada, eh, y mostrar y contar el recorrido. Vale, muchas gracias, Leonardo. Lo primero de todo, gracias por este pequeño podcast que vamos a hacer. La intención es ayudar a la gente, por eso te lo propuse y básicamente porque te conocí a través de internet y entonces me pareció una buena idea poder compartir mi experiencia con la gente para que cuando ellos hagan sus búsquedas, pues puedan ver un poco de luz. A ver, lo primero de todo, presentarme. Yo me llamo Juan, tengo 47 años, tengo 3 hijos, em, tengo un puesto de cierta responsabilidad y después explicaremos por qué estoy diciendo esto. No lo digo, no creo que sea baladí. Y después soy una persona, y esto también creo que es interesante, soy una persona bastante activa. Es decir, yo soy de esas personas que siempre ha hecho deporte, ¿no? Me gusta correr, me gusta jugar al tenis, incluso ahora he incorporado ejercicios de fuerza, ¿vale? Entonces, yendo un poquito al grano, yo tuve una primera neuritis vestibular en el oído izquierdo en abril del 23. Cuando tuve esta neuritis, pues los que la hayáis sufrido sabéis que es bastante incapacitador o incapacitante. Porque de repente viene sin avisar, una neuritis vestibular viene sin avisar y en menos de un minuto estás en el suelo, con unos fuertes vértigos que no te puedes ni siquiera incorporar. De tal manera que para los que lo hayáis sufrido lo sabéis, te ingresan durante 1, 2, 3 días hasta que se reduce un poco esa sensación a través de fármacos, de corticoides, bueno, y sulpirida, otro tipo de fármacos. Pero por aquel entonces, cuando me dio, yo salí del hospital y básicamente me recuperé relativamente rápido. Yo fui de los afortunados que se recuperó rápido. Lo digo porque sé que hay otras pacientes o otros afectados que no se recuperan tan rápido simplemente con una primera neuritis vestibular. De tal manera que yo no conocía ni siquiera la terminología de todo lo que conlleva la patología de neuritis vestibular. Y así pasó el tiempo. Yo digamos que en un mes estaba otra vez jugando al tenis. No me había incapacitado. Simplemente en el tenis notaba que la bola se me iba un poquito más para la derecha, un poco más a la izquierda, porque pierdes un poco esa referencia, esa capacidad de apuntar a la bola, ¿no? Pero bueno, yo básicamente estaba al 100%. Mi sorpresa llegó cuando en enero del 25 tuve una segunda neuritis vestibular. Y eso es lo que es raro, como bien ha dicho Leonardo, las probabilidades son del 0,00. Es que es como que te toque la lotería, ¿vale? Entonces sí, efectivamente me tocó la lotería, pero en esto quiero ser muy claro, yo nunca me he preguntado por qué a mí, que y además me lo preguntaba Leonardo en alguna de las sesiones, no, yo no, porque la lotería a lo largo de la vida que tengas muchas cosas que te puedan pasar no son tan bajas, porque no estamos hablando de algo neuritis vestibular, que es un problema, sino lo que sea, que se te muera un hijo, que tengas un cáncer, que se te muera tu madre, que tengas un accidente de tráfico, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? No, gracias a Dios, yo esa situación ni siquiera con la segunda neuritis vestibular la he tenido. Pero ahí cambiaron las cosas, porque ya no me recuperé tan rápido. Entonces, tuve un periplo de varios meses documentándome en Internet. Al principio no sabía lo que era una neuritis vestibular, no sabía. De hecho, cuando me pasó la segunda neuritis vestibular, no sabía ni nombrar a los médicos lo que me había pasado en el 23. Ahora sé lo que es una neuritis vestibular, sé lo que son los otolitos, sé lo que es un PPPD, sé lo que es un UVEGID, sé la diferencia
entre distinguir lo que es un mareo, un vértigo, una inestabilidad. Bueno, digamos que por mi forma de ser, como comenté antes, pues soy una persona, digamos, disciplinada, que también tiene su parte positiva y su parte negativa. Y también lo explicaré ahora, pero empecé a leer, de tal manera que por eso llegué a encontrarme con buenos profesionales, ¿no? En este caso con Leonardo. Algo Es un que hemos hablado varias veces, Juan, es cuando uno está en esa etapa de incertidumbre y de no sentirse bien, empieza a buscar en Internet, porque hoy estamos en la era tecnológica, buscamos en Internet y es mucho más fácil encontrarse con gente que no está bien, que no avanza y que se siente mal, y ese mensaje claramente no llega bien, a encontrarse con un testimonio de alguien que dice, sí, yo también tuve todo esto, tuve una neuritis o tuve un mareo que no se me iba y no podía recuperar el equilibrio, pero me recuperé, ¿no? En algún momento hablábamos de eso, que fue cuando vos te surgió, bueno, si yo me recupero, yo quiero dar testimonio. Exacto, es un buen punto y me parece un muy buen comentario, porque el objetivo de este vídeo, a diferencia de otros, bueno, yo conocía así a Leonardo y a sus pacientes, es transmitir, lo primero, que hay solución para esto, claramente. Así que los que nos estéis escuchando, el objetivo del vídeo es transmitir, para mí hay dos objetivos, es transmitir primero cuál es el proceso de recuperación, pero casi más importante, mandar el mensaje de que hay solución y hay un proceso a través del cual tenéis que pasar y seguro que os encontraréis muchísimo, muchísimo mejor. Sí. Hoy, a lo Bueno, largo entonces, de la charla, vamos a tratar de estructurar y ir viendo los recursos que implementó Juan para poder recuperar el equilibrio y también poder señalar las cosas que no hay que hacer. Hoy dijo uno, Juan ya dijo uno, que es no convertirse en una persona que permanentemente está sintiéndose desdichada y sintiendo injusticia por lo que me pasó. La vida tiene cosas buenas y cosas malas. Cuando te toca algo así, te descoloca, pero no quiere decir que no pueda pasarte. Si te pasa, poner el foco en lo que yo puedo hacer es la forma de salir de ahí. exacto. Y de hecho, yo esa parte no la tuve, nunca me pregunté por qué a mí. De hecho, me parecería totalmente absurdo, injusto y egocéntrico. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Soy más, soy mejor que los demás para que no me pase nada en esta vida. Es un razonamiento bien sencillo. Pero sin embargo, creo que sí que hice algo mal, que es obsesionarme con, sí, sí que lo creo, con un poco con ese estado en el que yo me encontraba con una recuperación, no darle tiempo, leer demasiado, aunque siempre digo que si no hubiese leído no hubiese conocido a Leonardo, que es un psicólogo especialista en vértigos, que cuando yo lo encontré en internet dije, por ahí tengo que ir. Después conocer los mejores médicos otorrinos y otoneurólogos. Bueno, el doctor Pérez en este caso, él no lo va a decir, pero es una eminencia y es el padre de la otoneurología en España. Él no lo va a decir, ya lo digo yo. Y si no hubiese leído, si no fuese disciplinado, si no tuviese inquietudes, pues no hubiese llegado a encontrar a estos profesionales. Pero por eso estamos haciendo el vídeo, para intentar resumir y mostrar un poco de luz a la gente que está padeciendo esto, para que no tenga pues que leer y obsesionarse tanto como yo me obsesioné, y para dar una serie de pautas. Bien, quiero que volvamos a esa segunda neuritis vestibular y qué consecuencias te trajo esa segunda. La primera, volviste a jugar al tenis al tiempo, no estabas igual, pero estabas haciendo vida normal. Pero en la segunda empieza a aparecer, ¿qué síntomas? Bien, en la primera, insisto, yo tuve la gran suerte de que no me afectó. Y, y podría resumirlo como que no me afectó, porque yo en un mes estaba jugando al tenis y se me había olvidado todo lo relativo y referente a la neuritis vestibular. Fue en la segunda en la que yo empiezo a ver, esto no va bien. Y sobre todo, claro, comparándome con la primera. Esto ha pasado un mes y yo tengo una inestabilidad permanente. Claro, también porque la primera neuritis no llega a recuperar al 100%, pero el otro oído es capaz de compensarlo y en esta segunda ya como este estaba afectado y este está afectado, ya no se recupera tan bien. Entonces, ya empiezo a ver que no es lo mismo, que bueno, hay un término que se llama PPD, que lo hemos nombrado antes. Digo, oye, igual empieza a tener
un mareo persistente permanente. Y en cierto modo creo que sí que tuve algo de eso. Y eso te lleva a tener otros problemas eh, que te empiezan a incapacitar un poco. Por eso comentaba lo de antes, que soy una persona que tengo, bueno, yo cuento un poco mi vida para que entendáis que soy una persona disciplinada, que tengo inquietudes, que no soy una persona que no está en el sofá, ¿vale? Tengo un trabajo de responsabilidad, vuelvo a decir, me gusta mucho el deporte y entonces este tipo, y también me lo llegaron a decir otorrinos, este tipo de perfiles pueden estar un poquito más impactados por esa urgencia de pronta recuperación. Porque esto al final, y lo hablaremos, tiene mucho que ver con el cerebro. Y eso desencadenó en que yo me veía que tenía, en el trabajo no me afectó, porque claro, estoy delante de un ordenador, no me afectó casi en absoluto, aunque sí un poco, pero principalmente en relaciones sociales. Yo mismo me reconocía, y también como leía mucho, que esto podía desencadenar en cierta ansiedad social. Y fue mi caso, totalmente. Yo con amigos, iba a cenar con amigos y no estaba bien, me quería ir. Bueno, tenía esa ansiedad que decía, ¿qué está pasando? Porque ahora no estoy disfrutando básicamente de las cosas que disfrutaba antes. Mm. Hasta tal punto que si esto fue en enero, para resumirlo, llegó a junio y dije a mi mujer, esto se me está haciendo un poco bola, que hicimos aquí en España, porque veo que no está mejorando. Y conste que nunca dejé de hacer deporte en todo este tiempo, pero no era suficiente. Y entonces dije, oye, pues voy a hablar con un psicólogo porque he encontrado uno por internet que está especializado en vértigos. Y de ahí empezamos a tratarlo. Bien, cuando nosotros empezamos, no sé si te acuerdas, vos me decías, yo hoy puedo disfrutar de lo que me gusta un 30% de lo que lo disfrutaba antes, ¿no? Había una pérdida de placer marcada, además de la inestabilidad, y te preguntaba, en estas situaciones sociales, ¿se disparaba el mareo y se disparaba la ansiedad? ¿Se disparaba la ansiedad y se disparaba el mareo? ¿Había una relación entre una cosa y la otra? Total, total. Es sorprendente. Siempre digo que he tenido que esperar a los 47 años para no entender cómo funciona el cerebro, que no seré tan arrogante, pero sí para experimentar cómo el cerebro afecta positivamente, pero también negativamente. Y eso sí que lo he experimentado. Entonces, sí, realmente es como la pescadilla que se muerde la cola. Es curioso cómo en situaciones sociales ese mareo, esa inseguridad, esa inestabilidad aumentaba. Por eso yo siempre he sido muy consciente de que tenía un componente importante psicológico o psíquico, porque decía, claro, yo, curiosamente, que bien para mi empresa, ¿no? Me vuelvo a decir que en el trabajo no me afectaba, porque estaba delante de un ordenador y no hay agentes externos que digamos, que me afecten. Pero eso cuando sales de casa, cuando vas a una comida, a una cena con amigos, eso ya cambia. Incluso me costaba más mantener la concentración, mantener la mirada y en definitiva no disfrutaba, como bien has dicho y como contamos en su día, y supe que ahí se me estaba haciendo un poco bola, ¿vale? Entonces, sí, responder a tu pregunta, es curioso cómo el cerebro se retroalimenta con esa inseguridad, con esos miedos, y entonces repercute en un mareo, en una estabilidad. Incluso me acuerdo de comentarte que tenía como pequeños mareos, ¿no? Que se agravaban más en situaciones sociales. Otro rasgo que me acuerdo del trabajo que hicimos y que tiene que ver con un poco con la teoría de los rasgos de personalidad que más predisponen a que cronificar este mareo es el perfeccionismo, ¿no? El perfeccionismo te pide control, tiene baja tolerancia a la incertidumbre, hay una autoexigencia marcada y nosotros no cambiamos el perfeccionismo que vos ya traías, sino que lo reubicamos, lo reenfocamos a ser perfeccionista con respecto a la disciplina y a las cosas que sabíamos que podían ayudarte a mejorar tu estabilidad. El tema del perfeccionismo, vuelvo a decir que tiene una parte buena y una parte mala. La parte mala, indudablemente, y esto está, creo que está estudiado, cuanto más perfeccionista, disciplinado seas, más rápido vas a querer curarte y más te vas a estar autoevaluando de cómo estás continuamente. Y eso es lo que me ocurrió a mí. Ahora, lo bueno que tiene el perfeccionismo y ser disciplinado es en la solución también. Claro. Que cuando te dicen lo que vamos a decir, lo haces. Y no negocias contigo mismo. Lo haces porque sabes que es el camino.
Y eso es lo que a mí me gustaría compartir también con la gente para que supiese lo que a mí me ha funcionado. Pero es que ni siquiera quiero decir, no puedo decir lo que a mí me ha funcionado, es que sé que le va a funcionar a todos los pacientes porque he leído, porque lo hemos comentado y porque es como decir que el ejercicio le sienta mal a alguien. No, el ejercicio le sienta bien a todo el mundo. No hay discusión en esto. Lo que no te va a sentar bien es quedarte en el sofá. Lo que te va a sentar bien es empezar a actuar. Aprovecho y meto la cuchara, ¿no? Inhibición conductual es otro de los rasgos que están presentes en la gente que después de un episodio de vértigo agudo, como es la neuritis vestibular, desarrolla un mareo funcional o un mareo crónico. La inhibición conductual supone como me mareo cuando me muevo, me quedo quieto y le genero al sistema del equilibrio una privación sensorial que no ayuda a que el cerebro tenga el estímulo necesario para poder recompensar. Nuestro cuerpo tiene un montón de mecanismos para arreglarse a sí mismo, pero nosotros necesitamos ayudarle. Algo que ya dijo Juan es ejercicio, actividad física, moverse. Otra cosa es exponerse, que no lo has dicho directamente, pero es, bueno, seguir intentando hacer cosas. ¿Hiciste cambios en la alimentación o sí, medidas a veces se figuran en los artículos como medidas higienodietéticas, ¿no? Es, por ejemplo, con el alcohol, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, No sí, sé si sí. con la comida Primero también. sí, ahora voy un momento a eso, pero simplemente vuelvo a esto en un minuto. Quiero contar bien mi experiencia. Yo no dejé de moverme, es decir, yo no he sido uno de los pacientes que, porque tienes toda la razón, pero claro, yo me movía, corría, incluso jugaba al tenis que me costaba mucho y decía, no estoy al 100% y eso es un poco lo que me comía la cabeza, pero sin saberlo, creo que ya estaba haciéndolo bien, es decir, ya empezaba a moverme, aunque sí que alguna vez me preocupaba y me volvía a casa por si me daba un pequeño mareo en el tenis. Pero esto fui trabajándolo y me acuerdo que lo hablamos en una de las sesiones, dije, no, aunque me dé un mareo me voy a quedar, no me va a ganar y tengo que acostumbrarme a que pueden venir mareos. Y empecé a trabajarlo y me quedé en un partido, me acuerdo que te lo comenté, me dio como un mareo, no dije nada y seguí. Dije, no, si me vuelvo a casa pierdo. Entonces sí que quiero remarcar este punto porque hay una parte de la mejoría en este proceso que depende mucho de no quedarse quieto, en definitiva, ¿no? Porque va todo de la mano, es moverse, perder miedos, acostumbrarse, y eso es muy importante. Y ahora, si quieres, vamos a la alimentación. Y vencer la incertidumbre, ¿no? Porque si yo no tolero Exacto. esa incertidumbre, me quedo El en casa. miedo, exacto. El Me quedo en miedo, casa. En exacto. cambio, Esto, si yo enfrento ese miedo y digo, bueno, voy a ir, no sé si me voy a sentir bien o me voy a sentir mal, pero lo voy a intentar, ¿no? Lograr esa traba mental, yo creo que es la gran diferencia entre el que se recupera y el que no. vale. Totalmente de acuerdo. Respondo a esto, pero primero vamos a la alimentación. Em, claro, yo soy una persona de hábitos. Leonardo me conoce muy bien. Y digamos que tengo esa pequeña suerte, o sea, incluir nuevos hábitos en mi vida, reajustes al final, reajustes sanos, obviamente, a mí no me cuesta mucho, no me cuesta mucho. Pero no quiero mandar el mensaje a otros pacientes o a otras personas que están sufriendo. No os preocupéis, esto no va de repente subir un 8000, una montaña, el Everest. No, 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 no. Puede consistir solo en pasear y volveremos a esto para que la gente se quede tranquila. No quiero que se relacione con esto. Este tío que está hablando es un loco. Claro, él ha recuperado porque le gusta el deporte y porque ha hecho muchas cosas. No, en absoluto. Paseando, que quede muy claro a todos, yo estoy convencido que mejorará muchísimo vuestras vidas. Pero hay que pasear, hay que ir a andar. Eso lo es todo, ¿no? Respecto a la alimentación, yo hice reajustes a la alimentación. Yo, por supuesto, no soy alcohólico, pero dije, esto obviamente, pues si llega el fin de semana y me tomo mis cervezas, mis vinos, pues hay que reducirlos. De hecho, aquí, como decimos en España, yo tomaba copas y ya no tomo copas, ¿vale? O sea, la copa es pues ese ron con Coca-Cola, que es una graduación más alta. Eso lo dejé. Pequeños reajustes, volvemos a los pequeños reajustes. Yo ya no tomo copas desde más de hace un año. Bajé, bajé el alcohol, pero esto es una recomendación también de los médicos, que esto no es, iba a decirlo en inglés, esto no es ciencia espacial. Esto
es recomendaciones que te va a decir cualquier médico y cualquier psicólogo. Hay que limitar ciertas cosas, por ejemplo, con el Menier, el alcohol, el café, la sal. Eso lo sabe. Claro. También empecé a leer de Menier porque en un principio pensaba que igual era de Menier. Pero en definitiva, los reajustes que yo he hecho es, primero, continuar con el deporte. Ese ya lo tenía, pero no es tan fácil por lo que hemos comentado, porque vienen miedos. Eso no lo dejé nunca. Después empecé, y ya lo estructurarás tú en la charla como quieras, Leonardo, pero empecé un poco a meditar, ¿vale? Y también, porque es fundamental meditar, que me ha ayudado a dormir también mejor, y la alimentación, ¿vale? Y hay pequeños reajustes que yo creo que son muy interesantes. Yo, por ejemplo, el último que he incorporado ha sido, yo vivo en un sexto, a subir las escaleras siempre. Antes, cuando iba a correr o iba a andar, subía a mi piso, perdón, por las escaleras. Ahora subo siempre, siempre. Es curioso, si la gente entendiese que solamente, esto te lo comenté una vez, si un día tienes un día malo y vives en un décimo, un día malo que estás ansioso, yo te digo que bajas al cero, subes al décimo y solo con eso ya has mejorado un 30%. Una estrategia de Es, regulación emocional a través de la actividad es física. Sí, sorprendente. totalmente. Yo lo he experimentado y quiero decir que todo lo que estoy hablando lo he experimentado. Porque tu cuerpo y tu cabeza, yo no soy especialista, tú eres especialista, pero se centra en subir esos 10 pisos. Es sorprendente, vuelvo a decir que he descubierto lo bueno y lo malo del cerebro. A ver, las emociones fuertes, puede ser el enojo, el tener un día mal por enojo, o una ansiedad, un miedo a que algo ocurra que no sé si va a pasar, eso carga el cuerpo de ciertas hormonas y cuando uno eh, pone el cuerpo en movimiento, se regula, se carga. Además, ocuparte en una tarea simple también distrae a la mente de armar una cadena de pensamientos que te va llevando hacia la peor que podría ocurrir y alimenta ese miedo o alimenta esa ira. Entonces, doble efecto positivo, ¿no? La descarga física y además la distracción mental o el cambio de foco más que distracción. Eh, yo le pongo, o sea, busco la explicación o lo que pienso a partir de la estrategia. Muchas cosas que van surgiendo sobre la marcha y son intentos por mejorar. Yo a veces hablo de la gran diferencia cuando uno puede determinar qué depende de mí y qué no depende de mí. Cuando yo puedo hacer esa diferencia, puedo enfocarme Exacto. 100% en qué puedo hacer yo para estar mejor. Y después, el techo me lo pondrá la experiencia, pero no lo va a poner mi cabeza. De hecho, este punto para mí es muy importante y también sé que te lo comenté en su día. Y esto ya supongo que dependerá de cada persona. Pero yo el saber que no estoy haciendo lo que depende de mí solo, bueno, indudablemente tendría el efecto psíquico, mental y físico de que no estás recuperando. Pero sé que además el saber que no estoy haciendo lo que debería hacer o lo que está en mi mano me llevaría a empeorar, ¿vale? Pero eso ya es una cosa que igual es más por mi perfil. Entonces, yo he hecho un poco todo lo que estaba en mi mano y los resultados han sido muy buenos. Por cierto, Leonardo, para guiar un poquito más a la gente, creo que igual nos hemos adelantado un poco en lo del ejercicio, pero sería bueno también volver para que porque si la gente dirá, sí, sí, es solo ejercicio, pero yo estoy en una fase que tú ahora mismo no estás explicando, la fase de ir al médico, la fase de ir a hacer la fisioterapia neurovestibular, cosas que también he hecho y ir al psicólogo, que quizás esa es la parte integral que deberíamos recomendar, o yo por lo menos voy a recomendar como paciente, ¿no? Totalmente. Los papers científicos hablan de este mareo residual abordado desde inhibidores de la recaptación de serotonina, que no voy a hablar en profundidad porque no soy médico y prefiero que la gente realmente se asesore con un médico que los vaya siguiendo y no copie recetas de internet. La idea de este video es que sepan que se pueden recuperar y busquen la ayuda profesional. La rehabilitación vestibular, que en este caso la hizo Sabina Altés, que seguramente la tendremos también para entrevistarla. Y la terapia cognitivo-conductual para trabajar estas cosas, ¿no? Que más o menos fuimos repasando, pero es Ah, neuroticismo, es perfeccionismo, son los rasgos ansiosos, la rumiación cognitiva y la evitación conductual. Esas 5 cosas son las que yo trabajo para lograr
llevar a la persona al mejor estado en el que pueda estar a nivel psicológico para que el sistema pueda trabajar en buenas condiciones. Esto de el pasar por una etapa de incertidumbre también diagnóstica, que eso también es un problema del cuadro, porque muchas veces no hay un diagnóstico claro o hay un diagnóstico claro, pero no hay un buen enfoque en las primeras consultas médicas o en la guardia clínica. Entonces, eso genera más incertidumbre o, de hecho, genera una idea catastrófica del futuro que después hay que lograr romper para poder enfocarse en la recuperación. Eh, Totalmente. De hecho, es una de las cosas que quiero comentarle a los pacientes y a la gente que sufre o va a sufrir una neuritis vestibular, porque yo sé como paciente lo que se piensa, ¿vale? Por eso al final creo que, y por eso me gustaba escuchar a mí tanto a otros pacientes, porque al final cuando tienes un problema así, es importante el psicólogo, es importante el rehabilitador, es importante el médico, pero también quieres escuchar la experiencia de una persona que realmente lo ha sufrido, porque tiene bastante valor. Entonces, para que quede claro y la gente me entienda, Sí. si tiene algo el Menier, las neuritis vestibulares, es un impacto brutal en el cerebro y en la ansiedad. Es decir, yo al final, para que la gente lo entienda, el doctor Pérez fue mi médico, Leonardo mi psicólogo, Sabina mi gran rehabilitadora vestibular, para que la gente entienda un poco, es que quiero contarlo así, lo que he hecho para mejorar, ¿no? Y ha tenido muy buena solución. Es decir, el que esto lo solucione quedándose en el sofá, pues me alegro un montón, pero en mi caso sé que no iba a funcionar y al final, fijaros lo que he tenido que hacer. Médico, revisiones con el doctor, otoneurólogo, revisiones y rehabilitación vestibular y sesiones con psicólogo, ¿vale? Y todo esto, vuelvo a decir, que ha tenido buena proyección y buena recuperación. Vos me decías, y es algo que yo quería compartir en redes hace un tiempo, cualquier esfuerzo que se vuelve hábito cuesta menos, ¿no? Como una frase que me ha quedado de las terapias con vos, que creo que le puede servir mucha gente que no está acostumbrada a mover el cuerpo, a hacer ejercicio de forma rutinaria, o le cuesta asimilar hábitos. Y al principio, cuando no estoy acostumbrado a trabajar mi disciplina, cualquier cambio me parece enorme y con un costo que a veces no siento que pueda pagar. Eh, sí, te conté esa frase, la leí hace muchísimos años y me la tengo apuntada casi en sangre, porque soy un fanático de los hábitos. Cualquier esfuerzo convertido en hábitos se vuelve liviano. Es espectacular. Pero, insisto, no quiero que la gente que esté escuchando esto diga, este es un loco, no lo voy a escuchar. No, 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 no hace falta ser un loco como yo para esto. La recuperación es mucho más sencilla de lo que parece. Primero es incluso empezar con rehabilitación vestibular para guiar un poco a la gente. Oye, Claro. y si no necesitas un psicólogo porque no se convierte en una ansiedad, en un problema, en un PPPD, en un mareo persistente, pues entonces igual no necesitas el psicólogo. Perfecto, pero que la gente sepa, claro, porque tú cuando vas al médico, pues, ¿qué le pasa a la neuritis vestibular? Tú tienes una neuritis vestibular y no hay nada más, excepto esa incapacidad para hacer cosas y que no se convierta en un problema pequeño psicológico. Es decir, pero tú vas a ir al médico y te va a volver a hacer un VG, te va a hacer un seguimiento, lo estoy tratando de resumir, ¿no? Y te va a decir, pues venga, has mejorado y tal. Pero bueno, para aquellos casos en los que se convierta en algo un poco más complicado desde un punto de vista psicológico, para ellos van los consejos que estamos dando. Si Claro. tú tienes la suerte, si tienes la suerte de tener una neuritis vestibular como la primera mía, que se solucionó en un mes y yo no sabía ni siquiera decir neuritis vestibular para que la gente se haga una idea de lo poco que me afectó, pues perfecto. Pero yo estoy hablando para aquellos que se haya complicado como en mi segunda vestibular. Claro. Nosotros cuando empezamos a trabajar fue en julio, vos en enero tuviste la segunda neuritis vestibular, eso hace que ya habían pasado 6 meses, ¿no? Capaz casi 7, Sí, em, con un montón de síntomas.
para los que uno no está preparado. Creo que uno puede afrontar una situación de crisis aguda, de una enfermedad aguda, que te limita, que implica internación, 3 días, pero 6 meses con sintomatología, con inestabilidad, con mareo, con no poder hacer la vida normal, ya es algo que es difícil para cualquiera, ¿no? Hasta el más fuerte se siente anímicamente afectado. Y ahí es donde seguramente donde entramos nosotros los psicólogos a sostener y a dar orientación de cómo mantenerse fuerte psicológicamente para poder hacer todo lo que hay que hacer para recuperarte. Y hoy, ¿no? Después de un año, ¿cómo, cómo te sentís y cómo creemos que puede aspirar alguien que ve este video? eh, ¿Cómo puede aspirar a estar? Si hiciera todo lo que está a su alcance, ¿no? Que no, tal vez no sea exactamente igual que a lo que vos estás haciendo, pero porque todas las personas somos únicas, pero si hace todo lo que está a su alcance y lo que necesita. Lo primero de todo, por resumir la parte de antes, y quiero dejarlo muy claro, aparte del médico, ¿vale? Que esto, aunque parezca obvio, quiero comentarlo, hay dos partes que yo creo que faltan, ¿vale? Para resumir mucho y que la gente le quede claro. Sí hay rehabilitadores, fisioterapeutas especializados en neuritis, en el oído, Ujú. que hacen ejercicios. Claro, no te espere que te van a hacer masajes, son ejercicios de mover la cabeza. Bueno, eso la gente ya lo experimentará. Sí hay rehabilitación vestibular, sí hay psicólogos especialistas en vértigos. Que eso a mí me costó tiempo y dedicación, fíjate, saberlo. Y eso creo que ya es un paso muy importante para la recuperación de mucha gente. ¿Cómo me siento? Pues ahora me siento mucho mejor. ¿Y cuál es la proyección? Bueno, mentiría si dijese que estoy al 100% como antes de la segunda neuritis vestibular, pero estoy muy, muy bien. Estoy muy bien en el sentido de que ha desaparecido muchísimas cosas como la ansiedad social, yo ya puedo estar con gente. O sea, el mensaje no es esperanzador, es más que esperanzador. Es decir, si se sigue una serie de pautas, unos reajustes en tu vida, perdón, puedes mejorar muchísimo. Yo estoy casi al 100% y eso es el mensaje que quiero decir a la gente después de un trabajo y de ciertos reajustes. Entonces, insisto, no quiero mandar el mensaje de que la gente piense porque es un loco lo ha conseguido. No, al revés, estoy diciendo que por ser un poco loco, eso me ha afectado en cuanto a la ansiedad, en la gestión de los miedos. Pero también hay una parte buena que me ha ayudado después en la recuperación para hacer lo que se supone que se tiene que hacer para mejorar en este tipo de patologías. Claro. Esto del mareo funcional, ¿no? De esto de tener, o mareo residual, podemos decirle, ¿no? De quedar con una inestabilidad, con un malestar, sobre todo en ambientes donde hay mucha gente o donde hay muchos estímulos. Eh, Recién la Sociedad Barani le pone nombre en 2017, que para nosotros que ya peinamos canas, eso es muy pronto, hace nada. Yo quiero ser honesto en eso. Yo vivo en Madrid, he podido acceder a buenos profesionales y sé que igual no todo el mundo puede acceder a buenos profesionales bueno, pues porque, porque hay que pagarlos. Pero por eso creo y sentía la necesidad de hacer esto porque creo que realmente sí se pueden dar muy buenos consejos gratis, ¿vale? Bueno, y sin poner los deditos, gratis, porque el que escuche esto va a ser gratis y por lo menos va a aprender cosas. Ostras, que hay psicólogos especialistas en vértigos y además lo puedo contactar por internet, que os lo recomiendo si tienes un problema. Que hay fisioterapia neurovestibular. Bueno, es que si yo hubiese escuchado un vídeo parecido hace un año, me hubiese resumido muchas cosas que me llevaron a mí a incluso obsesionarme un poco y hubiese tomado las medidas oportunas. Pero sí, para gente que no vive en Madrid o que vive en otros países, que no haya recursos, creo que por lo menos este tipo de consejos o de reajustes o consejos de reajustes sí les pueden ayudar. Es decir, lo bueno, o sea, lo malo es que igual no tienen un médico del renombre del doctor Pérez, pero
bueno es que cuando te da una neuritis vestibular, y hablo de mi patología, lo más normal, como hemos dicho antes, es que no te vuelva a ocurrir. Entonces, lo que hay que hacer, no voy a decir que no dependa de profesionales, pero también depende ya mucho de lo que hagas siguiendo pautas y consejos que hemos comentado aquí, ¿vale? Totalmente, totalmente. Entonces, sí que creo que hay una parte gratuita en esto y creo que sí que podemos ayudar a la gente en esa recuperación si, e insisto, hace reajustes en su vida. Sí, sí. Me gusta ese mensaje. Usted también puede hacer mucho para la recuperación más allá del equipo. ¿Que hay que tener un equipo? Sí, me parece mejor porque va a evitar esfuerzos innecesarios. Pero usted es parte del equipo, ¿no? O sea, no es que es un Exacto, tratamiento pasivo, al contrario, es mucho más activo por parte de la persona como agente de la recuperación que como agente pasivo de recibir un tratamiento externo. De hecho, la rehabilitación vestibular y la psicología tienen mucho de yo te doy herramientas, vos usás esas herramientas para estar mejor, ¿no? exacto. Sí, sí. Juan, a ver, no sé si queremos decir algo más. Yo, con respecto a la rehabilitación vestibular, me gustaría entrevistarla a Sabina. Vamos a ver si la puedo contactar. Ahora estaba citada, estaba invitada, pero está de viaje, así que no podía estar, pero espero poder contactarla más adelante y hablar un poco de lo que es la rehabilitación vestibular. Lo mismo el doctor Nicolás Pérez, me gustaría que nos cuente un poco sobre la neuritis vestibular eh, y cómo es su visión de estos cuadros. Eh, Ojalá que a la gente le gusta, sí, y le guste cuando vea esta entrevista y busque los siguientes videos para terminar de formar y de armarse una idea de lo que fue tu caso. Entonces, de momento, quiero terminar con ese mensaje para la gente que, vamos a decir, no se pueda permitir. Hay muchas cosas que puedes hacer tú que son gratis. Bien, E bueno, incluso no va de, me lo puedo permitir, este caballero en España, esta persona, o sea, no, porque se lo ha no, podido no permitir. No, excusas, no no va valen por ahí. excusas. Bien, No valen excusas. Hay cosas gratis que dependen de ti, solo hay que actuar. bueno. Gracias, Juan, por tu testimonio y bueno, espero que todos los que vean esto, si quieren, dejen un comentario cómo lo vivieron y espero poder seguir trabajando sobre este tema, sobre el caso de Juan, para siguientes videos. Muchas gracias por ver todo esto y nos vemos pronto. Todo lo contrario, muchas gracias a ti, Leonardo, por organizar este pequeño podcast. Gracias.